Ahora sí, empezamos con la clase de Psicología Evolutiva 1, noche, ¿sí? Entonces empezamos con el capítulo 5, el periodo neonatal. Duración de este periodo, es decir, el bebé ya ha salido de la barriguita de la mamá, ¿cierto? Entonces, durante los 25 primeros días después del parto, se seguirá considerando al niño como recién nacido. La adaptación del neonato al mundo exterior. Eso es lo que sucede en los primeros 25 días, ¿sí? La salida al mundo exterior constituye el viaje más trascendental que realiza el ser humano, ya que experimentará por primera vez el encuentro con el aire, también con la luz, con los sonidos nuevos y extraños, con manos que lo acarician y lo mueven, ¿sí? La instauración de la Profe, respiración. Dime, Bella. buenas noches. ¿No nos corresponde el periodo prenatal o es que no estaba en esa clase? La anterior semana lo hicimos, mi bella hermosa. La anterior semana lo Gracias, hicimos, Miss. hermosa. Sí. Ok, ahora nos toca este periodo, ¿sí? Bien, entonces como decíamos, este periodo, los primeros 25 días, realmente es muy importante para que el niño se pueda adaptar al medio. En este primer mes, ¿sí?, de vida, el recién nacido atraviesa un periodo de cambios fisiológicos y ambientales sumamente delicados. Realmente son sumamente delicados. Ten en cuenta que el bebé ha estado mucho tiempo dentro de la barriguita de la mamá. Entonces, para él es novedoso el tema del calor, el frío, ¿sí? Los sonidos, la luz, pero imprescindibles para permitirle la vida autónoma, ¿sí? El que pueda diferenciar esos colores brillantes, ¿sí? Y también los cambios de temperatura. Esa es nuestra vida exterior. Antes de nacer, el feto dependía totalmente de la madre para resolver sus funciones vitales, respiración, aporte de nutrición, funciones excretoras, regulación térmica, protección frente a la agresión de estímulos. Dependía totalmente de la madre, pero no estamos lejos de eso, ¿cierto? Porque el niño al recién nacer, cuando recién nace, perdón, creo que hay alguien que desea ingresar, me está escribiendo ahí. A ver, no, no está, no está. Ok. Entonces, igual, sigue siendo un bebé, ¿sí? Indefenso. Difícilmente se va a poder proteger. Después de su nacimiento, el niño se enfrentará a una serie de experiencias intensas y hasta dolorosas. Tiene que poner en funcionamiento sus pulmones. ¿Recuerdan que hablamos la clase pasada? Que el niño cuando nace, ¿qué hace? ¿No ve? Empieza a llorar. Y eso es sumamente valioso. Necesita llorar el bebé para justamente poner en funcionamiento sus pulmones, lo que le supone un aprendizaje y una automatización. Al independizarse de la madre, se le ha suspendido el aporte de sustancias nutritivas y el neonato tiene ocasión de conocer la sensación dolorosa del hambre. ¿Y qué sucede cuando tienen hambre nuestros pequeñitos? ¿Qué es lo que pasa cuando tiene hambre? Ahí le dejamos ingresar. Seguimos. Empieza a llorar, ¿cierto? Empieza a llorar muchas veces el bebé. Entonces, obviamente, la mamá, ¿qué es lo que hace la mamá? Bueno, obviamente lo alimenta al pequeño, ¿ya? Bien. Al independizarse entonces de la madre, se le ha suspendido el aporte de sustancias nutritivas y el neonato tiene ocasión de conocer la sensación dolorosa del hambre. El ser humano nace con un bagaje adaptativo que le permite sobrevivir, pero este bagaje tiene que ir desarrollándose, ¿sí? Tiene que ir de a poquito, el niño va creciendo, ¿sí? Va aprendiendo también. Esto significa que deberá realizar un aprendizaje en el que va a experimentar muchos momentos de ansiedad. El único remedio para calmar esta ansiedad es la relación afectiva con la madre, ¿sí? Con la madre. Por eso más abajito van a ver, y obviamente esto ya hemos hablado también en la clase anterior, que lo primero que hace el doctor cuando nace el bebé, recuerden, ¿qué es lo que hace el doctor con el bebé? ¿Qué es lo que hace?
¿Le pega? ¿Ya? Sí, le da Le unos acerca a la mamá. golpecitos. Exacto, le da Una bueno, palmadita para que llore. exacto, le da unas pequeñas palmaditas en las nalguitas para que el bebé pueda llorar, ¿sí? Y obviamente hacer funcionar sus pulmones. Y después, ¿qué es lo que hace? Le acerca a la madre. Muy bien, una compañera nos dijo, ¿sí? Le acerca a la madre. Ese vínculo afectivo es importante afianzar con el bebé y la mamá. ¿Ok? Bien. Perdón, creo que hay alguien que desea ingresar. Ay, ahí está, Vanessa. Le dejamos ingresar. Nosotros seguimos. El único remedio para calmar esta ansiedad, como dijimos, es acercar el bebé a la mamá, ¿no ve? Ahí realmente se consolida lo que es la relación afectiva entre la madre y el bebé, ¿sí? Esto se logrará haciéndole esperar el menor tiempo posible para que el suministro de alimento, ¿sí?, le llegue al bebé, protegiéndole frente a los cambios de temperatura. ¿Recuerdan cuando nace el bebé o antes de nacer, cuando están entrando a quirófano las mamás, el doctor qué les pide? A ver, ¿ya tiene todo listo? Les dice, ¿no ve? ¿Y qué tiene que tener listo la mamá? ¿Qué tiene que alistar la Claro, mamá? la ropita del bebé y las mantillas. Eso, la ropita del bebé, ¿sí? La ropita. Las mantillas, ¿no ve? Los pañalitos, ¿no ve? Todo eso. Entonces, ¿para qué? Para protegerlo, ¿sí? Al bebé frente a esos cambios bruscos de temperatura. Asimismo, al mecerlo en sus brazos favorecerá la instauración de la respiración y la sensación de estabilidad. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando estamos cerca de la mamá o cerca del papá? Dependiendo cuál es tu vínculo más afectivo, ¿no? Generalmente es la mamá, pero digo generalmente, no es siempre. Yo puedo asegurarte que aquí en el curso hay estudiantes que tal vez tienen más relación afectiva con el papá. ¿Y cómo nos calma la voz del papá, sí? O el abrazo del papá o de la mamá o de algún familiar con el que nosotros tengamos esa cercanía, esa relación afectiva tan fuerte, ¿sí? Y también estará estimulado la afectividad del neonato, con toda seguridad, sentando las bases y su psiquismo y de su futura personalidad. Esto lo vamos a ampliar un poquito, no sé por qué está tan... Eso, ahora sí creo que todos podemos ver bien. ¿O está mucho? Me van a decir, por favor, porque alguna vez me han dicho, mucho, le dicen, no puedo leer bien. Ya, eso, ¿dónde estamos? Ahí, ¿sí? Ah, no. Sí. Funciones posteriores como la psicomotricidad o la motricidad, ¿sí? La facilidad de comprensión y otras que dependen del bagaje cognitivo del recién nacido, solo consiguen desarrollarse óptimamente a través de la relación emotiva, ¿sí? En este caso, de la relación emotiva con la madre, ¿sí? Definitivamente. Pero ¿cuáles serán esas necesidades básicas para el neonato? ¿Cuáles serán esas necesidades básicas para el neonato? Recuerden que decimos neonato a los 25 primeros días de vida, o sea, después de haber salido de la barriguita de la mamá, ¿sí? Después de haber salido de la barriguita de la mamá, le decimos neonato. Es el primer mes prácticamente de vida de nuestro pequeño bebé. Ahora sí les voy a pedir que me ayuden con la lectura, por favor. ¿Quién me va a colaborar? Hola, hola. Dice necesidades básicas para el neonato. Sí, mi bella. ¿Me das tu apellido, por favor? Jiménez Verónica. Jiménez. Querida Vero. Hola, bella. Pasamos otra materia más, creo, ¿no, mi bella? ¿O no? Sí, ¿Qué sí, materia? ayer. Creatividad. ¡Ah! Taller de Creatividad. creatividad. Taller de
creatividad! Ah, ok, mi bella hermosa. En la noche, ¿no? Sí, 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 Ella Leslie. sí, ok, hermosa. Ya, continue, please. Necesidades básicas, vamos. Necesidades básicas para el neonato. Existen determinadas necesidades fisiológicas que son esenciales para que el recién nacido, nacida, pueda adaptarse a la nueva realidad. Pero existen también en este periodo unas necesidades afectivas que son igualmente básicas. Así es. Permíteme un ratito que te corte, por favor, mi bella. Creo que hay personas que desean ingresar. Ahí está, les dejamos ingresar a las compañeras. Y continuamos, mi bella. Necesidad de proximidad. Fíjense esa imagen tan preciosa que vemos ahí. Ay, miren sus manitos del bebé y su carita tan linda. Ay, qué ganas de tener un bebé, ¿no? Bueno, seguimos, por favor, mi No, bella. el neonato tiene verdadera necesidad de estar lo más cerca posible de la madre y tener un contacto físico con ella que mitigue los trastornos que le ha causado la salida del útero materno. Así es. Eso. Entonces necesita el bebé esa cercanía con la madre, ¿sí? Porque obviamente es un trauma por el que pasa el bebé. Imagínate del lugar tan calientito que está, ¿sí? De repente sale el bebé, hay unos movimientos bruscos que siente el bebé y luego sale y empieza el llanto, ¿sí? El aire frío que le entra por la naricita entra hacia los pulmones, lo empiezan a vestir, muchas veces a limpiar de forma brusca, ¿no ve? El pequeño realmente sufre un trauma. Entonces, al momento de llegar al cobijo de la madre, ¿sí? Entonces, mitiga lo que son esos traumas por el que ha sufrido el bebé, ¿sí? Y baja definitivamente ese es su nivel de ansiedad del bebecito, ¿sí? Bien, continue, please. Necesidad de estímulos constantes. Eso sí, vamos. Necesidad de estímulos constantes. El recién nacido se orienta por percepciones muy sutiles como la calidad de presión, tono de voz, olfato, etc. Si en las primeras semanas de vida no se mantiene una constancia en el ambiente y en el cuidado, queda desconcertado por los cambios y con grandes dificultades para la orientación, que constituye la base de partida para el reconocimiento y la diferenciación. Así es. El niño ya empieza a percibir, ¿sí? Diferentes estímulos, ¿no ve? Aromas, colores, es decir, no colores específicos, sino que esa luz brillante, ¿sí? Y empieza a cerrar los ojitos, a tener ese reflejo, ¿no ve? De cerrar los ojitos, ¿sí? Entonces empieza a percibir eso, ¿no ve? La presión, incluso cuando le agarran, le alzan, ¿sí? Empieza a percibir todo eso el pequeño. Necesidad de ritmo. ¿En qué consiste esto? Continue, please. Al nacer, un niño, niña, ya tiene instaurado un cierto ritmo. Es importante adaptarse a él para favorecer la recuperación del equilibrio. Obligar al lactante a seguir un ritmo diferente equivale a someterle a un sobreesfuerzo que le va a costar enormemente y que además puede convertirse en un factor desorganizado de su personalidad. Así es. Fíjense que muchas veces, ¿qué es lo que sucede? El niño cuando está dentro de la barriguita de la mamá, ¿sí? Te das cuenta que está comiendo a toda hora, en todo momento el niño está comiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? El bebé sale de la barriguita y en ocasiones hay algunos doctores que nos dicen, tiene que darle su leche cada 2 horas, ¿no ve? O cada 3 horas y no sé qué. Entonces, muchas veces las mamás queremos cumplir al pie de la letra lo que dice el doctor, ¿no ve? Dice, no, el doctor me ha dicho que le tengo que dar leche cada 2 horas y que no puede ser antes, que le va a dar esto, el otro y no sé qué. Les comento, sí, es una experiencia personal. En mi primer bebé, yo tengo dos pequeños. En mi primer bebé, y así, yo he cumplido al pie de la letra, ¿no? Así tal, dice tal hora, y mi bebé llorando, ¿no? Pero ya en el segundo bebé me tocó otro doctor. Y yo le digo, doctor, voy a cumplir
dice cada 2 horas y le voy a dar. Y me dice el doctor, ¿y por qué le vas a dar así? Yo, es que así tiene que ser, le digo. No, me dice, no, tienes que darle a toda demanda. Si quiere tomar leche el bebé, tiene que tomar. Y a ver, y cuando dormía en la noche, ¿no ve? Le hacíamos despertar. Yo me acuerdo que le hacía despertar cada 2 horas, era, o cada tres, no me acuerdo. Algo así. Le hacía despertar al bebé. Y este otro doctor me dice, ¿y para qué le haces despertar? A ver, yo te haré despertar para que comas, me dice. Me decía esa vez. Y yo sorprendida, ay, cierto, ¿no? Déjale que duerma. Y después te levantas y le vas a dar leche, ¿no? Él va a estar llorando, pero se va a levantar al poco tiempo, vas a ver. Y tal cual. Entonces yo estoy segura que ustedes, muchas de ustedes son mamás, ¿sí? Entonces también han tenido experiencias similares. Entonces yo estoy muy de acuerdo con esta situación, ¿sí? Que debemos tratar de no forzar al bebé, de no ponerlo en una situación de sobreesfuerzo, porque definitivamente le va a costar enormemente adaptarse al medio, ¿ya? No sé qué experiencia tienen ustedes al respecto, si es que me podrían comentar en relación a lo que les conté. A mí me pasó lo mismo, A ver, cuéntame, mi licenciada. bella. Con mi primer hijito me dijeron igual, cada 2 horas la leche materna le va a dar, la del niño, algo así me explicó el doctor, y yo cada 2 horas puntual le daba a mi hijito. Sí, no me había necesidad de despertarlo, pero sí en el día cada 2 horas, y aunque me decía, tiene que darle cada 2 horas y tiene que hacerle llenar en su horario. Le da de un pecho y le da del otro. Por lo menos tiene que vaciar sus 2 pechos, me decía, ¿no? Me explicaba el doctor. Con el mayor hice eso. Y siempre ha sido más disciplinadito él. Es puntual, su carácter siempre es ordenado, organizado. El menor me decía, el doctor me pasó lo mismo y me dijo el doctor, ¿cómo que cada 2 horas? ¿Está usted loca? Me dijo, tiene que dar a libre demanda. ¿Usted acaso si en estas 2 horas le vuelve a dar hambre, su hijito no le va a privar? Me dijo, me llamó la atención. Y entonces con el menorcito igual, cada que lloraba le daba, a libre demanda, cada que él pedía yo le daba, ¿no? Entonces, sí, y en su carácter también es más desorganizado. No sé si eso influye, no sé Qué si realmente increíble, sea. ¿no? Te cuento que a mí me sucedió lo contrario. Es más, al que le he dado a libre demanda la leche, no, más ordenado. En cambio, la primera que no, yo era más rígida en ese sentido. Le daba así igual cada 2 horas y en todo he sido más rígida, ¿no? Bien ordenada, que no sé qué, no, más bien no, lo contrario. Entonces, el tema aquí también es la parte afectiva, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? El tema de proximidad, el tema de darle esa seguridad a nuestro pequeño. Pero realmente debemos ver, ¿no? Obviamente no exagerar, ¿no? Tampoco ser tan rígidos y tampoco ser tan flexibles, ¿no? Entonces, hay que darle leche sí al bebé. Obviamente no lo vas a dejar llorando, ¿no? Tiene razón ese doctor, ¿no? No le vas a dejar llorando, quiere leche, pues entonces dale al bebé, ¿no? Entonces, son experiencias. Y obviamente hay muchas experiencias más. Yo sé que ustedes deben tener infinitas experiencias en relación a este tema. Ok, gracias por compartir, mi bella. Continuamos con la lectura, por favor. Necesidad de contacto físico y caricias. Ay, Dios mío, todos necesitamos eso. Vamos. Necesidad de contacto físico y caricias. Por medio del contacto físico y las caricias, el niño o niña recibe información del mundo exterior y de su propio cuerpo, y ello le ayuda a formarse una imagen de sí mismo y a conocer la frontera entre él y el mundo exterior. En el terreno estrictamente Ujú.
Gracias, mi bella. En el terreno estrictamente fisiológico, se cree que una caricia es un estímulo que contribuye a la maduración del sistema nervioso central. Y recuerden que cuando yo estoy hablando del sistema nervioso central, estoy hablando de cerebro y médula espinal. Y recuerden que en el cerebro, imagínate, tenemos bastantes habilidades, ¿no ve? Está la parte cognitiva, todo lo que es la percepción, las sensaciones, la atención, la memoria, ¿sí? Entonces, realmente, ¿cómo influye todo eso? El contacto físico, el mismo tono de voz, porque lo vamos acariciando y obviamente siempre al bebé le decimos palabras como son, nuestras palabras de amor, ¿no ve? Palabras bonitas, lo vamos acariciando, le vamos diciendo cuándo lo queremos, etcétera. Entonces el niño realmente va fortaleciendo su autoestima, la imagen que tiene de sí mismo. Bien, muchísimas gracias, mi bella. ¿Será que otra persona nos puede ayudar con la lectura, por favor? Yo, Lizeth. Apellido, por favor. Huanca. Muy bien, Erika. No, Huanca Leslie. Ay, perdón. Leslie Milenka Pérez. Sí, Eso, mi bella. Vamos, perdón, antes de que empieces, creo que hay alguien que desea ingresar. Ahí está. Listo, le dejamos ingresar. Y continuamos. Necesidad de satisfacción inmediata. Vamos. ya. Necesidad de satisfacción inmediata. El recién nacido siente hambre, frío, soledad, sensaciones para las cuales no dispone de medios para satisfacer y que les resulten insoportables. Ujú. Hasta, hasta que no ha pasado por un aprendizaje. No puede vivir, no puede vivir la sensación de displacer como algo pasajero. Pensar que el neonato puede esperar es un error porque lo único que consigue es aumentar su nivel de ansiedad, Ujú. lo que obstaculiza su maduración. La educación del niño o niña solo puede iniciarse cuando el bebé ya ha conquistado un cierto grado de autonomía, seguridad y estabilidad vital. Exacto, ¿no? Miren, fíjense la imagen que tenemos aquí. ¿Qué está haciendo el bebé? ¿Qué está haciendo ahí el bebé? ¿Está en llanto o llorando? Está llorando. Eso, está llorando y justamente a eso se refiere esto, ¿no? O sea, no podemos hacer que el niño aprenda, ¿sí? Aprenda privándolo de algo, ¿sí? No, lo que habíamos hablado, el tema de la alimentación, ¿sí? Lo que el niño necesita al momento de nacer son estos puntos. ¿Qué necesita? ¿No ve? El cuidado en cuanto a protegerlo a los cambios de temperatura, ¿sí? Sonidos, etcétera. Y también el tema de alimentación, el tema de afectividad, aproximación, ¿sí? Entonces, debemos proporcionarle todo lo que necesita el bebé cuando ya salió de la barriguita de la mamá. Continuamos con la lectura, por favor. Exploración pediátrica del neonato. Es muy importante que el pediatra examine determinadamente al recién nacido para detectar posibles anomalías e intervenir precozmente. Gracias a ello se han obtenido resultados sorprendentes aún en casos que hasta hace poco se consideraban irreversibles. Así es. Durante esta exploración, el médico examina el estado nutritivo del neonato, el color y turgencia de la piel, el tamaño del cráneo, los movimientos corporales y comprueba la existencia y alcance de malformaciones externas o internas. En estos casos, la posibilidad de intervenir precozmente aumenta las esperanzas de resolver el problema. Así es. Entonces, esa pequeña evaluación que hace el doctor al momento de que el bebé ya salió de la barriguita de la mamá se llama este test del APGAR, ¿sí?
Justamente evalúa el doctor si es que el bebé se encuentra en muy buen estado, ¿sí? Entonces, continuamos con la lectura, por favor, mi bella. ¿Qué es el APGAR? El índice de Apgar Ujú. es un método que permite valorar el estado general del recién nacido mediante la observación de un conjunto de factores fácilmente verificables. Los datos se toman por duplicado, la primera vez a los 60 segundos después del nacimiento y la segunda en el minuto 5 de vida. A cada factor se da una puntuación de 2 puntos y la suma proporcionada el índice de Apgar. Exacto. Pero, ¿qué es lo que va a evaluar? Vamos, si la primera exploración, vamos, continue, please. Si la primera exploración ha dado una puntuación baja y la segunda es buena, se deduce que ha existido sufrimiento en el nacimiento, pero ha superado el peligro. Ujú. Sin embargo, será necesario seguir controlando posteriormente, puesto que a consecuencia de este sufrimiento neonatal podrían presentarse complicaciones. Exacto. Y aquí abajo vamos a ver qué es lo que realmente evalúa el APGAR, ¿ya? Dentro de la evaluación del APGAR tenemos obviamente el tono de la piel, que tiene que estar rosadita, ¿sí? También si el niño empieza a llorar, ¿no ve? Porque el llanto es un reflejo de que realmente, ¿sí? Está entrando el aire a los pulmones y el niño ya está pudiendo respirar por sí solo, ¿sí? El peso, la talla, todo eso se va a evaluar. Exploración pediátrica de la actividad refleja. A ver, lee, por favor, amor. Ya. El neonato presenta una variedad de reflejos que son respuestas musculares automáticas frente a un estímulo, Ujú. algunos de los cuales son básicos para su supervivencia, como respirar, succionar, salivar, toser y defecar. Muy bien. Otros desaparecen en diferentes momentos del primer año a medida que la mielinización llega a la corteza cerebral. Los reflejos son indicativos de su estado neurológico general. Ah, ya. Entonces, el niño al nacer es evaluado también en esta parte, ¿sí? De los reflejos, ¿sí? Pero ¿a qué reflejos nos estaremos refiriendo? A ver, continue, please. Ya. Reflejos primitivos en la o el recién nacido. Reflejo respiratorio. Se pone en marcha cuando entra el aire en los pulmones, de forma automática tomando oxígeno y expelen anhídrico carbónico. Ujú. Reflejo de succión. Respuesta automática que se produce cuando el recién nacido siente algo en los labios. Se ve reemplazado por la succión voluntaria hacia los 2 meses. Ujú. Reflejo darwiniano. Se conoce también con los nombres de reflejo de agarrar, reflejo de prensión, reflejo de aferramiento y reflejo de grasping. Ajá. Cuando estamos hablando de este reflejo de succión, ya habíamos hablado el del reflejo respiratorio, es decir, es algo innato en él, ¿sí? Empieza a respirar, ¿no ve? A meter aire, ¡guau! Y llora, ¿no ve? Entonces, mete oxígeno y expele anhídrido carbónico, ¿sí? El reflejo de succión, tú le acercas el dedito al bebé, ¿sí? Y él ¡pum! Empieza a buscar, ¿sí? Ese reflejo de succión. Por eso el bebé ya empieza a tomar la lechecita de la mamá, ¿no ve? Él no ha aprendido, simplemente es un reflejo, ¿eh? Y el reflejo darwiniano. Si tú le acercas el dedito al bebé, ¿qué es lo que hace el bebé? Hemos hablado la vez pasada también, ¿no ve? Aprieta, ¿no ve? Hace esta prensión, ¿ya? Aprieta en la manito o el dedito de quien se le acerca, ¿ok? Bien, continue, please. Al estimularle la palma de la mano, flexiona los dedos fuertemente sobre el estímulo, a eso se refiere. Podríamos levantarlo hasta quedar de pie si los puños estuvieran agarrados en una vara. Desaparece entre los 2 y 3 meses. Es tan fuerte la prensión que tiene el bebé, a eso se refiere. ¿Es tan fuerte que tiene esa prensión el bebé?
que obviamente dice ahí, le ponemos una vara y lo podemos levantar al niño, simplemente con esa prensión que tiene el niño, agarrándose así en la vara. Lo podemos llegar a levantar incluso al niño, ¿ya? Dice que este reflejo desaparece entre los 2 y 3 meses, ¿ok? Bien. Muchísimas gracias por ayudarnos con la lectura, mi bella. ¿Quién nos puede ayudar también para continuar con eso de los reflejos? Yo, Lisen. Ahí está, permíteme un ratito, mi bella. Diana, no quiero cosas en la casa, esmaltes, eso está fuerte el olor, por favor. Te estoy pidiendo. Está fuerte el olor. Por favor, no. Abre las ventanas, te pido. Ok, continue, please. Ok, mi bella, ¿me das tu apellido, por favor? ¿La que va a leer o la que ya ha leído? No, la que va a leer, por favor, mi bella. Aiza. Pero, ¿el apellido es Aiza? Sí, Sí, Aiza. Jaramillo, Janet, Lorena. Vamos, mi bella. Ya la exploración pediátrica es la actividad que refleja. Esto, del reflejo del hociqueo. Estamos aquí, mi bella. Ahí me perdí, Ulises. Aquí está en la pantalla, ¿puedes verlo? Sí. Ahí está, reflejo del hociqueo, aquí está. Ah, ya. El reflejo del hociqueo. Tocándose la mejilla, gira la cabeza, abre la boca y empieza a chupar rítmicamente. Eso desaparece a los 9 meses. Así es. Empieza a buscar, ¿no? Le ponemos el dedito y empieza a buscar. Ok. Reflejo de Babinski. ¿A qué se refiere este reflejo de Babinski? A ver. Fíjense qué está pasando ahí en el dibujo. A ver. ¿Qué es lo que pasa? La sensación de cuando le tocan la palma de el piecito, abre Exacto, sus... la planta del pie. Le tocas la planta del pie y el niño justamente hace eso, ¿no ve? Abre los deditos, ¿sí? Abre los deditos. Obviamente, eso es al principio, ¿no? O sea, cuando el niño ha nacido, ¿ya? Y bueno, dura realmente poco tiempo. Porque si nosotros ahorita nos pasamos el dedo, ¿sí? Por la planta del pie, ¿qué es lo que sucede? Abriremos Cosquillas. así abriremos los Sentimos deditos o qué hacemos, a ver. Sentimos cosquillas. Eso, sentimos cosquillas. ¿Y será que abrimos los deditos o qué hacemos con los deditos? Lo cerramos. Los cerramos, ¿sí? Los retraemos, ¿sí? Entonces cerramos los deditos, ¿sí? Entonces eso es lo que nos dice el reflejo de Babinski. Continue, please. Sigue, Bella, por favor. Al tocar la planta del pie. Yo, Licen. Yo lo sentí. Sí, mi Bella, sí. Aiza, Jaramillo. Ya. Al tocar la planta del pie de los dedos se abre de forma abanicado y el pie dobla hacia adentro. Desaparece dentro del sexto mes y al 9º mes. Ah, así es, desaparece, ¿no ve? El reflejo de Moro. ¿A qué se refiere este reflejo Moro? Leemos, por favor. El reflejo del moro se conoce también como el reflejo de los abrazos en cruz o del abrazo. Estímulo, es un estímulo repentino que como que golpea seco, provoca una extensión bruscas en las piernitas, en los brazos y los dedos, y seguidamente vuelve a ponerse los brazos sobre el pecho, a la vez que arquea y echa hacia atrás la cabecita. Desaparece a partir de los 3 meses. Eso, fíjense cómo está el bebé aquí. O sea, cuando tú le destapas al bebé, ¿sí? Cuando tú le destapas al bebé, ¿ya?
Porque generalmente lo tenemos así bien, ¿cómo les digo? Bien envueltito, ¿no ve? Pero cuando lo tenemos así libre al bebé, ¿sí? Es la reacción que tiene el bebé, ¿sí? Es la reacción que tiene el bebé. Abre sus bracitos, ¿sí? Abre sus bracitos. Es como un reflejo cuando nosotros nos estamos a punto de caer. Cuando nos tropezamos nosotros, ¿cuál es la reacción que tenemos? A ver. Ponemos los brazos. Eso, abrimos los brazos, ¿no ve? No es que ponemos nuestras manos atrás y ponemos la cara, ¿no ve? No, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, ese reflejo tiene el bebé, pero obviamente va desapareciendo. Continuamos con la lectura. ¿Reflejo de la marcha automática o reflejo de caminar? ¿En qué consiste esto? Continuamos con la lectura bella, por favor, querida Aiza. Él dice que con los pies descalzos sobre la superficie plana, se sostiene el niño debajo de los brazos, haciendo movimientos parecidos a los pasos que coordinamos. Y esto desaparece de las 8 semanas adelante. Ah, sí, a partir de las 8 semanas y el niño empieza a dejar de hacer este tipo de reacciones involuntarias que son los reflejos de marcha automática. ¿Ok? Muchísimas gracias, querida Aiza. ¿Otra persona que nos pueda colaborar con la lectura, por favor? Yo le hice Yo le hice Ok, mis Fuentes. bellas. Apellido, por favor. Fuentes. Yupa María Isabel. Fuentes. Isabel. Vamos, bella. Reflejo del cuello tónico. Si le ponemos boca arriba, gira la cabeza hacia un lado. Extiende el brazo y la pierna del mismo lado y flexiona el brazo y la pierna opuestas. Desaparece entre el segundo y tercer mes. Eso. Si le ponemos, como dice, ¿no? Boca arriba, fíjate, el bebé está extendiendo un bracito, ¿sí? Según el lado donde se dirige la cabecita. Y lo mismo va a ser si le ponemos la cabecita al otro lado, el bracito va a extender. Igual es un reflejo de cuello tónico, ¿ok? Reflejo de raptación. ¿En qué consiste esto? Por favor, ayúdanos con la lectura. Situado boca abajo, hace movimientos coordinados que recuerdan a un nadador y a un reptil. Desaparece a los 6 meses, volverá a arrastrarse a las 34 semanas, pero ya lo hará voluntariamente. Así es. Después ya en bebé empieza lo que es el gateo, ¿no? Más adelante. Entonces, este es el reflejo, ¿sí? Que tiene el niño, que se llama reflejo de reptación, ¿sí? De reptación. Fíjense, está doblando las piernitas y también la parte de los coditos, ¿no? Hermoso. Es que obviamente estaba en esa posición dentro de la barriguita de la mamá. Ningún bebé está pues todo estirado, ¿no ve? Así, echadito a lo largo, no. Siempre está bien apretadito, ¿no? Entonces, obviamente, se quedan siempre con esa sensación. Dotación sensorial de recién nacido. ¿A qué se refiere esto? Por favor, continue, please. Anteriormente se creía que el recién nacido era un ser totalmente insensible, incapacitado para experimentar otras necesidades que no fuera la de alimentarse. Hoy sabemos que está dotado para ver, oír, oler, gustar y tocar desde antes de su nacimiento. Así es. Totalmente, ¿sí? Y hemos visto la anterior clase, ¿no ve? ¿Cuál es el sentido, el primer sentido que se desarrolla dentro de la barriguita de la mamá? ¿Cuál es el primer sentido que se desarrolla del bebé? Lo hemos visto en El la oído. clase. El oído. Eso, el oído, ¿sí? El oído, ¿ya? El bebé obviamente se alimenta también, ¿sí? Dentro de la barriguita de la mamá, ¿ok? Ahora, vemos del tema de la vista. ¿Qué es lo que sucede con la vista? Continue, please, Bella. La vista. Unos meses antes de nacer, el feto ya está capacitado para ver, aunque en el claustro materno el sentido de la vista no tiene posibilidades de desarrollarse y debe esperar hasta después del nacimiento. La visión que posee el neonato es distinta a la del adulto.
Totalmente. Al momento de nacer, el niño tiene otras características en relación a la vista. Vamos, mi bella. Puede percibir formas animadas e inanimadas a una distancia de 25 o 30 centímetros. Cuando se le pone muy cerca algún objeto al bebé, el bebé no reconoce. Sí, tiene que estar un poco alejado para que el bebé pueda reconocer. Continue, please. Es sensible a la intensidad de la luz. Cierra los ojos por protegerlos cuando la intensidad es muy elevada. Así es, ¿no ve? Realmente es sensible a la luz fuerte, ¿sí? Por eso es que generalmente, ¿cómo es nuestro cuarto? El tono de luz, cuando ha nacido el bebé, a ver, ¿qué dicen las mamás? ¿Cómo ponemos el tono de luz en el dormitorio? Generalmente. Un poco más bajo, le ponemos a veces periódico para cubrir, para que no sea fuerte. Eso, ¿sí? Eso. Y son aspectos que también nos recomienda el doctor, ¿sí? Por favor, va a bajar el tono de luz de la habitación donde va a dormir el bebé o donde va a estar el bebé, ¿sí? Y nosotros bajamos el tono, ¿ya? Justamente porque sabemos que el niño tiene esa sensibilidad a una luz muy intensa. Bien, continúe, please. Selecciona. El color rojo y los objetos brillantes, manifestando también más interés por las formas ovaladas. Ujú. Seguimos. Es receptivo ante el rostro humano. Aunque todavía es incapaz de efectuar reconocimientos, el comportamiento visual es distinto en cada bebé. Mientras algunos mantienen los ojos muy abiertos durante largos periodos, como queriendo escrutar el mundo que les rodea. Escrutar Otros, o analizar, conocer, ¿sí? otros dan la impresión de pasar el día entero durmiendo. Estas diferencias en los ritmos de desarrollo se observan en todos los aspectos y a lo largo de toda la infancia. Así es, son característicos, sí, se nota a lo largo de toda la infancia, ¿sí? Hay niños que realmente son bien perceptivos, ¿no ve? Que les gusta ver a detalle las cosas y otros que no tanto. ¿Qué es lo que sucede con el tema del oído? Perdón, un ratito, por favor, es que mi batería creo que va a empezar a fallar. Un ratito voy a conectar. Ok. Continuamos, por favor, mi bella. Perdón, creo que hay alguien que desea ingresar. A ver, voy a ver. No, no hay nadie quien desea ingresar. Seguimos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el oído? Continuamos, por favor, Bella. Al nacer, este sentido está más desarrollado que el de la vista, debido a que durante la vida prenatal, sobre todo los 2 últimos meses, el feto ha podido oír, realizando un primer aprendizaje que le permite diferenciar los sonidos cercanos. Poco antes del nacimiento también ha aprendido a identificar la voz humana y es posible que reconozca con más facilidad la voz del padre que le da la madre, debido a que en estos momentos su oído es más sensible a los sonidos graves que a los agudos. Ujú. Cuando es bebecito, ¿no ve? Entonces las vibraciones más fuertes, es más, percibe más las vibraciones más fuertes en realidad, ¿no ve? Porque el sonido no es que escucha la voz, no, no significa eso, sino que las vibraciones del sonido son mucho más fuertes. Y generalmente la voz del varón es mucho más gruesa, ¿sí? Por lo tanto, a eso se refiere. Es mucho más fácil que reconozca la voz del papá que de la mamá. ¿Sí? Porque has reconocido esas vibraciones fuertes en la barriguita de la mamá. ¿Ok? Bien, el olfato. ¿Y qué es lo que sucede aquí? A ver, leamos, mi bella, por favor. El recién nacido sabe reconocer a la madre por el olor. Se realizaron experiencias presentando a los recién nacidos dos comprensas distintas, guiándose por el olfato y sin equivocarse.
Cada niño se volvía hacia la que había estado en contacto con el cuerpo de su madre. Y fíjense qué importante es esta parte. Tú te has debido dar cuenta, ¿sí? El aroma, ¿sí? El aroma de las personas realmente es único, único. Tú percibes, tu papá tiene un aroma, tu mamá tiene un aroma, ¿no ve? Tus hermanos tienen un tipo de aroma, ¿sí? Y obviamente ese aroma causa tranquilidad en el bebé. Por eso es que cuando a veces está ausente la mamá o ha salido o tiene que hacer alguna actividad, etcétera, generalmente deja alguna prenda, ¿sí? O en la misma cunita le deja su prenda al bebé, su pijama o alguna chompa que usa siempre, alguna prenda que realmente tenga el aroma de la mamá muy bien impregnado, ¿sí? Muy bien impregnado. Entonces, calma al bebé, trae tranquilidad, ¿sí? Y obviamente también influye en la parte emocional, en esa seguridad. Ustedes mismas, yo les puedo asegurar, muchas son mamás. Eso es lo que ha pasado. Y ni siquiera necesita ser mamá para tener esta experiencia. Muchos de ustedes también han enamorado o están enamorando con alguien, ¿no ve? Y qué increíble sentir ese su aroma, su perfume. Y lo propio de sus parejas, sentir el aroma de ustedes, todo. Entonces, eso calma ese nivel de ansiedad, ¿ok? Bien, continuamos. El gusto, y fíjense esta imagen tan tierna. Ya, continuamos, mi bella, por favor. El gusto. El niño, niña, nace sabiendo diferenciar los sabores agradables de los desagradables. Sabe distinguir lo dulce de lo salado, lo amargo y lo ácido. Si a un bebé de 10 a 12 horas de nacido se le mojan los labios con agua azucarada, parece querer dar muestras de contento, mientras que si se le pone una gota de limón, hará muecas de desagrado. Así es. Incluso cuando el bebé está dentro de la barriguita. ¿Qué nos dice el doctor? A ver, en cuanto a nuestra alimentación. A ver, ¿qué dice el doctor? ¿Qué cosas deben comer? ¿Qué cosas no deben comer? ¿O les han dicho que tienen que comer de todo? No sé. Capaz también. ¿Qué dicen? A ver, cuéntenme. No comer picantes. Exacto. No comer picante. ¿Pero por qué es tan rico el picante? Según el doctor, porque pasaba la leche. Ajá. Y sí, también cebolla, a mí me prohibieron comer cebolla. No querían que coma cebolla, no mucho condimento Ajá. y así. Más me Exacto. decían que tome alimentos, ya sea leche con anís o leche con quinoa, arroz con leche, o sea, más de esas cosas. Exacto. Alimentos más saludables, ¿sí? Obviamente con menos condimento, no muy salado, el tema de los picantes, porque obviamente está dentro de nuestro organismo, ¿sí? Y obviamente eso también pasa a la leche y eso va al bebé, ¿sí? Va al bebé, ¿ya? Y bueno, obviamente también cuando el bebé está desarrollándose en nuestra barriguita, ¿sí? Entonces, el tema del gusto también es muy importante. Y cuando nace el bebé, también, por lo menos hasta el momento en que deje de lactar el bebé, también es muy recomendable cuidar la alimentación. ¿Sí? Bien, ahí tenemos al bebé que está tomando la lechecita. Ya, continuamos, mi bella, por favor. Algunos alimentos, anís, ajo, comino y cebolla, traspasan su sabor a la leche materna. Por ello, antiguamente las madres que tenían poca leche debían consumir anís para que su leche tuviera un sabor más agradable para el bebé. Con ello se conseguía estimular la succión en el lactante y en consecuencia aumentar la producción láctea. Así es. Te dicen mil cosas cuando ha nacido tu bebé, ¿no ve? O cuando está a punto de nacer el bebé, ¿no ve?
Te dicen, uy, tienes que tomar esto, el otro, que aquí, que allá, para tener harta leche, que, uy, todo te hacen tomar, ¿no ves? Es todo un tema esto. Bien, el tema del tacto, y te agradezco inmensamente porque nos has ayudado con la lectura, mi bella, y les voy a pedir que otra persona también nos colabore, por favor. Yo se lo leo, Lice. Realiza, Ya, mi bella, el apellido, por favor, la primera persona que me dijo. Tambo, Tambo. tambo, Vamos, bella. el tacto. Estando todavía en el claustro materno, el feto ya ha podido percibir el contacto de su cuerpo con el líquido amniótico y en el periodo final de la gestación, durante las contracciones, ha sentido la presión del útero. Después del nacimiento es muy sensible a la manipulación, al modo en que lo cogen y lo tocan. Asimismo, a través del contacto con el agua templada del baño o al recibir masajes y caricias suaves, el bebé experimenta sensaciones placenteras y que le sirven de estímulo y aumentan poco a poco su seguridad. Definitivamente. Gracias, mi bella, por la lectura. Lo has hecho espectacular. Entonces, fíjense el contacto, ¿sí? El contacto que tenemos con nuestro pequeño es sumamente importante, ¿sí? Realmente da estabilidad, seguridad emocional a nuestro pequeño, ¿sí? Qué importante es esto, las caricias, como hemos dicho, ¿ok? Bien, entonces, como hemos leído toda esta parte de la etapa neonatal, aquí tenemos unas actividades que te voy adelantando, te voy a pedir que hagas esto, el próximo trabajo autónomo que tenemos el día mm, miércoles. miércoles, ¿cierto? El día miércoles, psicología evolutiva 1 en la noche, sí. Este es el trabajo autónomo para ese día, ¿sí? Realizar estas actividades complementarias. Investiga. ¿Por qué debemos atender a las necesidades del recién nacido? ¿Sí? ¿Por qué debemos atender a estas necesidades? Obviamente, en relación a la lectura anterior, ¿sí? En todo este capítulo, ¿ya? El punto número 2. ¿Por qué es importante la presencia de los reflejos en el recién nacido y su oportuna desaparición? También es importante, hay que investigar ese tema también, ¿ok? ¿Cuál es el sentido que está más desarrollado al nacer? Y eso está facilísimo. ¿Cuál es el sentido que está más desarrollado al nacer? Ah, está fácil, ahí tienen la lectura y lo van a poder encontrar. ¿Ok? Bien, listo. Entonces, esa es la actividad autónoma que van a tener el próximo día miércoles. ¿Sí? Leemos nuevamente la actividad o la lectura, este capítulo y listo. Quiero adelantarles, por favor, que para nuestro trabajo final de esta materia, nosotros tenemos que elaborar juguetes, ¿sí? Juguetes sensoriales que tengan que ver con los sentidos, ¿sí? Sentidos, ¿ya? Entonces, va a ser exclusivamente para niños menores de 2 años, ¿sí? Para niños entre 0 y 2 años. Son juguetes exclusivos para niños de esa edad. ¿Qué juguetes sensoriales podríamos decir o dar como ejemplo para niños menores de 2 años? A ver, díganme. ¿Sonajera? Sonajeras, excelente, sonajeras. ¿Qué más?